Para comenzar, nosotros como siempre lo hemos realizado, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor y le vamos a pedir al jefe de los jefes, ¿cierto? Así que, Ariel, ¿nos puedes dirigir? Yo soy el que... Chuta. Ya, oremos. Oremos. Querido Dios, gracias porque podemos servirte y podemos hacerlo de manera ordenada, comprometidos y también involucrados emocionalmente con los aprendizajes y con las mejoras. Señor, que este ejercicio pueda ser también provechoso para que nuestros niños tengan siempre el mejor de los aprendizajes posibles. Señor, acompáñanos, bendice a nuestros profesores, a nuestros apoderados. Bendice, Señor, nuestra gestión. Bendícenos en todo lo que podamos emprender y, Señor, acompáñanos. Pedimos la unción de tu Espíritu en esto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Primero, ¿se leyeron los documentos? ¿Vieron algún video? ¿Alcanzaron? ¿Sí? ¿Todos? Oh, que están Mateo, ¿ah? Así que yo los dejo con don Tomás. Bueno, Mira, yo siempre que me reúno con equipos directivos y técnicos, independientemente que estén en ADECO o no estén en ADECO, les hago esta arenga, digamos, que voy a hacer a continuación. El propósito de los convenios ADECO son para fortalecer el liderazgo colectivo de los equipos directivos y técnicos. Este partió el año 2005, este programa, y todavía no hemos logrado que los equipos directivos trabajen en forma colaborativa, que trabajen en forma colectiva, a pesar de que tienen un rol determinado. O sea, ¿cómo hacemos que se olviden de su rol para que instalen la corresponsabilidad del trabajo colaborativo del equipo de liderazgo? O sea, ese es el gran propósito de la ley que respalda el ADECO. Si no estuvieran en ADECO, también como ministerio le estaríamos recomendando, sobre todo a partir de la ley 20.903, ¿ya? Que es una ley que los docentes todavía no se han dado cuenta el potencial que tiene esa ley para los derechos que tienen los docentes, y donde el derecho lo tiene que brindar el director del establecimiento. Ya tengo profesores que han demandado a la justicia a sus directores porque no le ha hecho un plan de desarrollo de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? Entonces, dicho eso, le agrega ahora al fortalecimiento del liderazgo colectivo. El incentivo es como todos los incentivos, digamos, es para ver si las lucas mueven un poquito al mono, digamos, pero estar con o sin incentivo, siempre como ministerio hemos estado en esa línea. Pero a partir de la ley se señala, ¿no es cierto?, que todo establecimiento por norma tiene que tener un plan de desarrollo profesional docente que la ley lo llama local. Y eso confunde a muchos creyendo que es del territorio. No, es de cada establecimiento. Y desde que partió la ley, que ya lleva como 3 años, se supone que todos lo tienen, igual que el plan de formación ciudadana, igual que el plan de inclusión, el plan de género, el plan de seguridad escolar, ¿ya? Se le llaman planes normativos. Ahora, ese plan, para que se pueda desarrollar para las necesidades que tienen los docentes, tienen que haber condiciones en el establecimiento. Condición número 1, plata, carrera docente. Usted es su sostenedor, no ha querido ingresar a la carrera docente, por lo tanto no tienen las lucas. La segunda es, les dio tiempos no lectivos, entiéndase por tiempo no lectivo, tiempo en que ningún profesor está conectado ni preocupado directamente ni asincrónicamente de sus estudiantes, sino que es un tiempo para él, donde ese tiempo no lectivo es un 35% y lo único que se le respeta al profesor para que haga lo que quiera son las horas o minutos que le da los recreos, ¿ya? En los recreos incluso nada de hacer turno,
No, el profesor si quiere descansar, tomarse un café tranquilo ese tiempo de los recreos, lo puede hacer, es un derecho. El resto del tiempo, si lo llevo al 100%, el 60% es para trabajo colaborativo. Yo estoy en mesas de agobio de profesores que están luchando con el colegio de profesores en contra del agobio, donde descubro que efectivamente el tiempo no lectivo está distribuido en una cantidad de, siempre se me sale la palabra tontera, digamos, pero de una cantidad de tareas que no tienen absolutamente nada que ver con las funciones del profesor. Entonces, de ese 100% del tiempo no lectivo, que es distinto cada profesor, que ustedes lo deben tener calculado, ¿no es cierto? Porque algunos están contratados por 30 horas. Ese tiempo, el 100%, el 60% es exclusivamente para trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo, dice la ley, que es para la reflexión pedagógica. ¿Y reflexión pedagógica de qué? De las necesidades que tienen los estudiantes. Por lo tanto, ahí se planifica, ahí se analizan los datos, ahí se toman decisiones, ahí se planifica la intervención pedagógica como equipo, no por profesor. Es decir, aquí podríamos eliminar la planificación individual y el acta de los equipos de aula sería la planificación del colectivo. Entonces ahí vamos eliminando un montón de tareas que hay que irlas dejando atrás. Y en ese tiempo de reflexión pedagógica, en los tiempos no lectivos, llegamos a un acuerdo aquí en la región, en la transición de esta ley, de que al menos obligatorio el 40%. Si bien es cierto, indicamos que debe ser el 60%, que sea el 40%. Ahora, ¿qué significa el 40% de trabajo colaborativo? Aquí cada establecimiento lo define. En el caso de ustedes, el año pasado probaron con unas comunidades de aprendizaje que en definitiva eran grupos de profesores que se reunieron afines por nivel, por cursos, ¿no es cierto? Eso es una comunidad de aprendizaje, o como dice el 170 del famoso PIE, son equipos de aula, ¿ya? Y la ley también señala equipos de aula. Pero también ustedes tenían cada 15 días la posibilidad de juntarse esos mismos profesores a aprendizaje entre pares, es decir, como autocapacitarse. ¿Ya? Esas dos instancias que deberían hacerse semanalmente o cada 15 días tienen que ser, quedar como una práctica permanente de los establecimientos, ¿ya? Por lo tanto, este año lo que ustedes deberían estar haciendo es que en este nuevo ADECO ya tienen, se supone, esos espacios, ya tienen la distribución de los tiempos no lectivos. Por lo tanto, hay que revisar eso que ya hicieron, y es parte del diagnóstico de la Meta 1, para que esa condición para ahora implementar el nuevo ADECO no tengan problema estar organizando a los grupos y dándole tiempo extra. No, son en los mismos tiempos de trabajo colaborativo. Para terminar este punto, ¿qué es lo que deberíamos cambiar? Los consejos generales son un desastre. Esos son los que hay que ir eliminando. Yo, cuando me dicen, pero Tomás, necesitamos ser uno general. Ya, ¿para qué? Y cuando me empiezan a decir, ¿para qué? No, eso es técnico. Eso es técnico. Ya, eso puede ser. Cuando es algo casi gremial, cuando yo quiero pedirle la opinión a todo el colectivo sobre una decisión que tenemos que tomar. Esto, por ejemplo, del plan de vuelta a clases presenciales, sí, es bueno escuchar al pueblo, digamos, en ese sentido, y además que incluso hasta ahí podríamos invitar a los apoderados a esa reunión. Entonces, esas no deberían ser más de una al mes. Y el resto del tiempo es para trabajo técnico. Y en ese trabajo técnico, no más las UTP están viendo haciendo reuniones generales. De hecho, lo ideal es que la UTP, que es la que conduce a lo mejor todos estos equipos de aula, que parta la reunión del día X, una introducción de 5 minutos, 10 minutos para explicar lo que van a ir a hacer los equipos de aula o lo que van a continuar haciendo, lo que esté planificado. Y si es necesario, los invita nuevamente a la plenaria para que presenten el producto, lo que sea. Entonces, siempre se opera con esas células que son los equipos de aula. Y los profesores empiezan a instalar un trabajo colaborativo, un trabajo que es mucho más liviano que estar haciendo todo solo, y
y en definitiva toman decisiones para buscar respuestas cómo aprenden los estudiantes. Entonces, esa es la primera condición que en este ADECO hay que decirlo a la partida. No sé si hay un comentario, si ustedes lo ven igual, sienten que lo están haciendo así, dónde creen ustedes que deben mejorar, dónde deben cambiar. Y la invitación de estos ADECO es que lo que han hecho, vean qué tiene de positivo en el diagnóstico, qué opinan los profesores, lo que acabo de escribir de ustedes, qué opinen los profesores, si fue bueno o no fue bueno. A lo mejor va a parecer, sí, partimos con la partida del caballo inglés como siempre, pero después lo fuimos dejando, como que en el camino vamos arreglando la carga. O las famosas tareas emergentes que nos quitan de repente el foco. Eso hay que diagnosticarlo y ver que si lo van a mantener o lo pueden mejorar o lo pueden fortalecer. El tema de los tiempos. Si no, no hay posibilidad de hacer el ADECO. ¿Sí? Ya, vamos al ADECO. Yo tengo ¿Sí? solamente un detalle, que la casuística muestra que ese modelo de trabajo es efectivo, pero genera una debilidad o ahonda una debilidad que es la escasa articulación que se produce especialmente en los niveles, en el trabajo de las escuelas básicas, en que como hay muy poco momento de encuentro, de escuchar cómo están ya saliendo los niños de octavo, las habilidades que tienen, etcétera, las dificultades, hay poca articulación con los cursos más pequeños, con los profesores que deberían escuchar eso, saber cuáles son las problemáticas que se están generando en los niveles superiores y decir cómo yo en primero, en segundo, en tercero voy a trabajar para que ese delta de dificultad sea menor. Y claro, cuando uno divide por grupo, por ejemplo, en nuestro caso, las comunidades de aprendizaje nuestras son segundo ciclo, primer ciclo, ¿cierto? El segundo ciclo, séptimo, octavo, lenguaje y matemática, todos los amigos que se juntan y ellos tienen un lenguaje común, conocen a sus alumnos, etcétera. Pero hay una disociación porque ese mismo niño a lo mejor viene con un problema desde tercero o cuarto básico y a lo mejor al profe no le llega ese insumo. ¿Por qué? Porque el profe de primer ciclo no está en esa reunión cuando se toca el tema de la, no sé, de la dificultad, de concentración, etcétera, de los niños. El profe básico podría decir, de primer ciclo podría decir, oye, pero ese niño tiene el mismo problema de antes y yo lo resolví así. Entonces, como que no hay un insumo. Ahí yo le veo una debilidad en general al tema de fragmentar mucho los trabajos, los grupos de trabajo, las comunidades de aprendizaje, como se le llama. Claro, pero eso sería dividir para reinar. Algunos lo hacen así, ¿ya? Pero si un equipo directivo y técnico acompaña a los equipos de aula, recoge la información y testea en el acompañamiento, ¿no es cierto?, dónde tenemos que poner el foco. Por ejemplo, si en los primeros niveles sería interesante mostrarle los datos que estamos teniendo con séptimo y octavo en la progresión curricular, y yo lo llevo como dato allí, hago que converse el equipo de aula con los datos de sus propios estudiantes. Si allí nace la idea de, oye, sería bueno que nos juntáramos todos a compartir experiencias, perfecto, los equipos de aula de la próxima semana nos juntamos todos porque vamos a hacer un taller y vamos a articularnos. Eso es totalmente dinámico, depende del dato, depende del momento. ¿Ya? Las comunidades de aprendizaje, yo les llamo equipos de aula mejor. ¿Ya? El 170 habla de equipos EDA, habla de coenseñanza, habla de adecuaciones curriculares, habla de evaluación inclusiva, habla de buscar respuesta a la diversidad que hay en esa aula. E incluso acuerdan con el PASI que esa es la forma de planificar colectiva, no más planificaciones individuales. El PASI es la planificación de todos los profesores y asistentes que intervienen allí. Ya, nos vamos a reunir la próxima semana o en 15 días más, dependiendo, ¿no es cierto?, de las tareas que tienen. Mira, veamos en 15 días más. ¿Y qué hacemos la próxima semana? Juntémonos a preparar materiales o juntémonos a preparar las clases, hagamos la planificación, lo que estimen conveniente. Ahí está la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar espacios como lo que con el objetivo de lo que me acabas de plantear. Incluso te digo más, cuando volvamos a las clases presenciales y si queremos que los profes cumplan el contrato
Ni más ni menos de lo que tiene que trabajar, sobra tiempo del tiempo no lectivo. Un profesor con 44 horas, yo he calculado que mínimo hay una semana completa que no debería hacer clase en el mes. El problema es cómo organizamos los tiempos para que coincida con algunos equipos. Porque si nosotros, por ejemplo, con esta idea de homogenizarlo todo, claro, pues tendríamos que hacer clase 3 semanas y una cuarta no hacer clase. Sin embargo, como los equipos pueden irse modificando los horarios, incluso ni siquiera hay que estarlos testeando, me refiero, controlándolos. Un equipo puede decir, oye, ahora que estamos en pandemia, si ellos son 10, son 4, son 8, deciden, oye, mira, juntémonos los jueves a las 6, de 6 a 7, porque además estas reuniones deberían ser no más de una hora, ¿ya? Entonces, es dinámico. Lo que tiene que preocuparse el equipo de gestión, como le llaman ustedes, es que esas condiciones estén, que ningún profesor diga no hay tiempo para hacer esto. Ahora, ya dependiendo de las necesidades y de las tareas que tienen que hacer colectivamente, ahí van adecuando, ¿ya? No suspendiendo, sino que el tiempo lo van utilizando en lo que hay que utilizarlo, ¿ya? Así que ahí de hecho nosotros mismos hablamos de articulación. La articulación desde el primer nivel de transición hasta el segundo básico es una política ministerial. Y esa articulación es simplemente para ver las brechas de aprendizaje, porque obviamente si yo soy un profesor de segundo básico, es bueno saber lo que están trabajando en educación parvularia, porque a lo mejor tengo la mitad del curso, un tercio del curso, que casi yo debería trabajar con situaciones de aprendizaje igual que en educación parvularia. Y en una de esas incluso hasta hacen intercambio. La profesora de segundo básico se va a hacer clase a transición. ¿Por qué? Porque las educadoras de párvulo le van a hacer una actividad a sus alumnos que la harían mejor que nosotros. Entonces aquí empieza a ser más solidario y a hacer el trabajo más colectivo, más en equipo, ¿ya? De hecho, Margarita, yo siempre le decía, ella tiene mucha facilidad para los cuentos. De hecho, yo cada vez que le escucho un cuento, yo me paralizo, o sea, una cosa increíble, ¿ya? Y conversábamos años atrás con una colega que ya no está ahí, que no tenía ni una gracia para contar cuentos. Entonces yo le decía, pero ¿quién te obliga? Por ejemplo, a mí pónganme a contar un cuento, soy un desastre. Pero si tengo un colega que lo hace bien, ¿por qué no cuenta todo? Va a ser la cuentera del nivel, dedicada a todos los cuentos, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no tiene habilidades, no sé en qué otro núcleo, pero la colega que no es cuentera, a lo mejor sí tiene habilidades en la parte matemática, qué sé yo. Entonces la idea es compartir también los talentos, las virtudes, la sabiduría, la experiencia y también temas de prácticas de didáctica de la misma disciplina que están trabajando. Eso es un poco. ¿Para qué les voy a indicar que Jesús, de hecho, no los eligió a los apóstoles porque eran muy sabios, digamos, que eran muy inteligentes? Simplemente porque vio en cada uno que tenía algo que le iba a servir para el colectivo. Es decir, la gran noticia que tenía que transmitir no le servía que fueran todos igual que Tomás, digamos, ¿ya? O que fueran todos igual que, bueno, Pablo no lo eligió, él lo eligió de otra forma. Pero finalmente la iglesia, la gran noticia es gracias a los talentos que tiene cada uno, aunque hayan ido toda la escuela de teología a la misma, ¿ya? Cada uno tiene improntas distintas y hay que aprovecharla en el colectivo. Vamos a la DECO ahora. Mira, la meta 1, voy a ir directo, me llamó la atención, este convenio no tiene objetivo, ¿eh? No sé si es un error de plataforma, pero no tiene objetivo. Solamente lo que aparece ahí es el objetivo del PME que se incorporó allí. Pero no importa. La meta 1. Margarita, ¿la tienes ahí para que leas la meta 1? Si es que alguien la tiene a mano. Que la cuentera lea. La canticuento. La cuenta.
Ya, pero mira, mientras aparece, en esa meta aparece que dice que la meta 1 termina en el mes de mayo, ¿ya? O sea, estamos atrasados. Sin embargo, desde Santiago nos indican, y aparece ahí, que podemos darle más tiempo a la meta 1. Por lo tanto, incluso habla de unas 2 semanas, o sea, podríamos terminarla a mediados de junio, ¿ya? Ahora, si no terminamos a mediados de junio, lo importante es terminarla, y cuando termine empezamos inmediatamente la meta 2, que ya no es diagnóstico, sino que con el diagnóstico vamos a hacer una propuesta de planificación al colectivo. Ellos la validan y esa es la que se va a aplicar en la meta 3. Por lo tanto, la meta, anótenlo, tenemos plazo hasta antes de salir a vacaciones de invierno para tener la meta 1 y la meta 2. Entonces, ahí dice incluso que sería bueno que le comunicaran al sostenedor y al evaluador provincial, que soy yo. Que se atrasaron y que armaron un cronograma distinto para la meta 1 y la meta 2. Por lo tanto, en el diagnóstico, ¿qué es lo que yo me hice un esquemita acá? Porque este también para mí es nuevo, ¿eh? Este ADECO es totalmente nuevo para nosotros. Estamos debutando con él. En el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es identificar las necesidades de desarrollo profesional docente de sus docentes, de sus profesores. O sea, no se les olvide nunca que ese es el propósito del diagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿para qué? Y aquí empieza a entrar ya el de las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Para nuevas estrategias de enseñanza. Es decir, en el profesor deberíamos recoger si para las TIC en habla, como las conocen ellos todavía, tienen realmente las capacidades, están habituados, las utilizan o no las utilizan, no las utilizan. Entonces acá lo que vamos a movilizar es un poco el estado del arte, si están las condiciones para instalar las habilidades del siglo XXI, que es un poco el contenido de este ADECO, ¿ya? ¿Cuál es el temor que tenemos nosotros como ministerio? Que habitualmente los colegios no hacen la meta 1 como corresponde y ya tienen en la cabeza la planificación y qué es lo que quieren hacer. Y eso yo lo detecto normalmente y ahí empiezo a pelear con los equipos. Usted no me hizo el diagnóstico. El diagnóstico era lo más importante porque a partir de ese diagnóstico usted le iba a dar sentido al ADECO suyo, que no tiene por qué ser igual a las necesidades del de Concepción o todos los otros que tomaron el mismo, ¿ya? Después dice con qué, en qué tema. En tecnologías para desarrollar las habilidades del siglo XXI. Ese es lo segundo. Estamos hablando aquí del, llamémosle contenido, voy a hablar como hablan los profesores antiguos, ¿no es cierto? El contenido, conocimiento, ¿ya? Las habilidades del siglo XXI. Eso es lo que va a recorrer todo este ADECO. Por lo tanto, la primera pregunta que me tengo que hacer yo como director, como jefe UTP, ¿conozco las habilidades del siglo XXI? Segundo, ¿las estoy trabajando en el currículum? ¿Estoy empoderado del currículum que efectivamente en el currículum están las habilidades del siglo XXI? ¿Cuándo partimos con la habilidad del siglo XXI? Y ahí se van a encontrar con sorpresas porque partimos desde hace años, desde cuando partieron las bases curriculares en enseñanza básica, como el 2012 y el 2017 en tercero y cuarto medio. O sea, ya venimos hace rato hablando de la habilidad del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, todo profesor que está apropiado del currículum no le debería ser desconocido el tema de las habilidades del siglo XXI. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando hagamos el diagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Nosotros necesitamos... me faltó algo que tiene que ver con las tecnologías. Las tecnologías, recoger, ¿no es cierto?, si es que manejan o no las tecnologías de algunas de las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son las condiciones? La idea es una caracterización del uso de las tecnologías del establecimiento. O sea, saber qué tecnologías tienen los profesores, ¿ya? ¿Qué características tienen? Porque a veces se confunde que con tener la habilidad de hacer un Zoom, como que creo que ya tengo la habilidad del siglo XXI, ¿ya?
Y de hecho, esta tecnología ya cuando vuelvan a clase presencial va a ser parte de la historia, nomás, se van a ocupar re poco. Modelos de enseñanza y aprendizaje en TIC. Se supone que sobre todo los colegas más jóvenes algo están capacitados en este tema. Entonces la idea es recoger esa información. Y finalmente, como siempre, recoger cuáles son las necesidades que los docentes tienen en ese punto. Ahora, la meta 1 propone, lo bueno de esta ADECO que viene todo hecho, no hay nada que inventar. Solamente hay que tomar los documentos que le entregan ahí y ver cómo los utilizamos, seguir un poco las instrucciones que da, y la diferencia va a estar marcada por lo que vamos recogiendo de los profesores. Habla de 3 talleres, ¿ya?, con los docentes, para propiciar diálogos y reflexión pedagógica. Es decir, lo que viene inmediatamente que ustedes tienen que acordar aquí es cuándo van a ser esos 3 talleres, ¿ya? Y los 3 talleres son para recoger las necesidades, obviamente, de los profesores. ¿Cuál es el producto? Que en el fondo el producto va a ser el insumo para levantar el diagnóstico. Por lo tanto, los resultados de los 3 talleres es lo que a ustedes les va a insumar lo que aparece como medio de verificación, un informe descriptivo del diagnóstico, ¿ya? Y el indicador incluso señala que el primer medio de verificación son las actas y las convocatorias de los 3 talleres, ¿ya? Y las minutas de los talleres. Eso es todo en la meta 1, ¿eh? Don Eso Tomás, es todo. ¿Sí? Don Tomás, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Perdón por la tardanza, que está en otra reunión. En este diagnóstico que usted menciona, ¿yo puedo hacer una encuesta? Puede hacer una encuesta. De hecho, cuando no había aparecido esta guía, a los colegios que me preguntaban, yo les decía, hagan una encuesta sobre TIC, sobre recoger información, incluso hablen con el encargado de computación para que la elaboren para recoger información. Pero una vez que aparece esto, sí la puedo hacer, pero ahora el insumo de la encuesta tiene que ir más acotado a las habilidades del siglo XXI. ¿Ya? Entonces, pero se puede, porque es un insumo más para el diagnóstico. ¿Ya? Es decir, un colegio podría optar solamente los 3 talleres y con eso hacer el diagnóstico. Pero aquí ustedes pueden hacer otras medios de recoger información, porque incluso en el caso de la DECO, y no de todos, siempre pedimos en el diagnóstico si es que los profesores entienden lo que es desarrollo profesional docente. Segundo, conocen el plan de desarrollo profesional docente de su establecimiento, que supone que lo hicieron ellos. La mayoría se hicieron en oficina. Entonces este es el momento de darlo a conocer. Lo conocía en el diagnóstico. No. De hecho, ustedes mismos lo hicieron y varios dijeron que lo conocían. O sea, más encima mintieron, ¿ya? Entonces, en realidad, o entienden otra cosa como plan de desarrollo profesional docente local. Entonces, al menos la encuesta nos sirve para, mira, hay gente que opina que lo que no se ve, digamos, ¿ya? ¿Queda claro eso de la encuesta? Sí, Incluso pero encuestas pueden, ¿sí? antes de avanzar, dice que debemos trabajar con un grupo de 5 a 10 voluntarios. Aquí un ejemplo que me comenta, yo le digo que sí. queremos nosotros como grupo de Hualpén trabajar con todos, ¿cierto, director? Con todo el personal, pero dice que hay que justificar. ¿Cómo lo justifico? Porque se dice voluntario. Claro, es que eso se me adelantó, Margarita, porque eso viene más adelante, ¿ya? Mira, el indicador Tiene pituto ella. El indicador 1 tiene 3 talleres, ¿ya? ¿Para qué son los talleres? Son 3 talleres a desarrollar. Para la priorización de habilidades del siglo XXI. Es decir, aquí, todas las que propone el currículum, vamos a priorizar, dice mínimo 3. No es que haya que abordarlas todas, ¿ya? Ahora, la idea es también recoger en estos talleres la caracterización del uso de las tecnologías de los profesores, ¿ya? Del establecimiento, para tener un punto de partida, porque pudiera ser que un colegio se peinen en habilidades tecnológicas para el siglo XXI, por lo tanto,
eso me va a permitir, ¿no es cierto?, a lo mejor avanzar un poquito más. Y puede que otros colegios incluso estén nulos en este aspecto y haya que partir casi de cero, ¿ya? Eso lo va a determinar la recogida de los talleres. Identificación de los escenarios y los modelos de enseñanza de aprendizaje. Lo que vamos a descubrir es que tenemos un modelo muy anticuado todavía y que el modelo ni siquiera la planificación invertida, el tema de que primero está el aprendiz y después la enseñanza. Es decir, hay un montón de modelos que hemos instalado que en establecimientos siguen un poco la lógica ochentera y noventera todavía. Pero además están las del siglo XXI, que ya prácticamente rompe incluso las que nosotros estamos propiciando. Identificar necesidades de fortalecimiento vinculadas con el desarrollo profesional docente. Esos son los propósitos de los 3 talleres. Dice que hay que hacer una actividad previa a los talleres. Es decir, antes del taller hay que hacer una acción. Dice, el equipo, ustedes revisan todo el material que está propuesto ahí, ¿ya? Que es lo que les preguntó Margarita al principio y todos dijeron que sí. Hay un cuadernillo, ¿ya?, de aulas digitales en la sección 2, sección 3 y sección 4. Es decir, en los cuadernillos está cómo hay que hacer los talleres, viene hasta con minutos, las preguntas, viene todo, está hechito, ¿ya? Por lo tanto, después dice incluso que hay que utilizar unos videos, ¿ya? Los videos son de la sociedad digital, yo vi uno y lo voy a presentar a todos mis directores de Coronel en la próxima semana, está buenísimo. Hay otro sobre las habilidades del siglo XXI, hay otro sobre aulas digitales, integrar aulas digitales. Yo creo que los colocan para que los profesores cuando vean esos videos le haga sentido al momento de hacer los talleres, si tienen o no tienen necesidades, si tienen o no tienen esas habilidades. Recomendaciones. Miren lo que les pide. Ver los resultados de la evaluación del PME. Esto hay que incorporarlo al diagnóstico, del PME de ustedes, ¿ya? El plan de desarrollo profesional docente. Ver la fase 1 en el PME, si está incorporado, si está vinculado al PME. Los resultados del día, del diagnóstico integral, y evaluación docente, pero ustedes no tienen evaluación docente. Revisar el CIMSE, los indicadores, los IDPS, los índices de desarrollo personal y social, y también los resultados de las DECOs anteriores, ¿ya? Y finalmente el proyecto educativo institucional, porque hay un taller que en el fondo es para revisar si el proyecto educativo institucional se está haciendo cargo de la habilidad del siglo XXI. Lo bueno de este ADECO es que le va a quedar todo al día, le va a quedar todo adecuado. Usted hagan o no hagan ADECO, esto lo deberían estar haciendo todos los establecimientos en Chile. Y para ir terminando, el primer taller, pues yo le decía a Margarita, hablemos del primer taller nomás, porque ¿para qué nos vamos a meter con el segundo? Porque el segundo hay que hacerlo después, ¿ya? Dice, un integrante del equipo directivo, a través de una PPT, que comunique a los docentes las metas del convenio, para que les quede claro que vamos a levantar un diagnóstico sobre las habilidades del siglo XXI y otras cosas más. En la 2, con ese diagnóstico vamos a hacer una planificación que la vamos a sancionar con todos. Ya les dije los tiempos, les estoy dando más tiempo, esto debería quedar listo antes de vacaciones de invierno, porque de vuelta a vacaciones de invierno vienen actividades o clases en que se van a trabajar las habilidades del siglo XXI, incluso habla que deberían ser 20 acciones, desde vuelta a vacaciones hasta fines de noviembre. Después, de las metas, los tiempos no lectivos, es decir, ahí hay que presentar lo que ustedes tienen disponible para trabajar esto, cosa que ningún profesor al momento de decidir si yo quiero trabajar en este piloto, me ofrezco, sepa que tiene el tiempo, le vamos a garantizar, no va a tener que estar dando tiempo extra. Y seleccionar, como decía Margarita, los docentes con horarios comunes, ¿no es cierto?, en los tiempos no lectivos, que acá dice que puede ser entre 5 y 10. A mí cuando me llaman de los colegios, yo siempre les digo, mira, un colegio que tiene una matrícula como la mayoría de las escuelas municipales que tienen 250, 250, a veces les cuesta, ¿no es cierto?, lograr que 5 profesores estén disponibles, perfecto.
Un establecimiento que tiene 500, 700 o 1000, incluso yo 10 encuentro poco, digamos, para la temática, encuentro bastante interesante que a lo mejor más profesores se van a querer involucrar, porque lo que estoy viendo en este ADECO es que es casi una capacitación que ustedes podrían contratar y pagarla de afuera. Así de maciza es, la encuentro espectacular. Aquí va a quedar un tremendo aporte para toda la comunidad educativa. ¿Ya? Y por supuesto los que se van a ver beneficiados son los profesores y los estudiantes después. Por lo tanto, eso era respecto a la cantidad. La idea es que después de hecho este taller, uno de los productos es testear cuántos les entusiasmó el tema, cuánto realmente, y ustedes aparecen ahí, bueno, esto es lo que queremos hacer este año, por lo tanto, los que les interese, ¿cuántos están disponibles? Porque de acuerdo a la cantidad vamos a tomar una decisión como equipo si lo hacemos con un grupo, con un nivel, con un equipo de aula, o en una de esas lo hacemos en un ciclo completo, o quien dice, en todo el establecimiento. ¿Ya? Finalmente, 2 dice, preparar el primer taller, sección 2, que está en el cuadernillo 1, Sociedad Digital, Habilidad del siglo XXI y Aulas Digitales. ¿Ya? Las actividades, hay unas que se hacen antes del taller y otras que se hacen durante el taller. Ahí está, lo tienen que ver ustedes, ¿no es cierto?, en qué consiste. Y el producto final acá es definir las prioridades con relación a las habilidades del siglo XXI. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo decir a la partida, es lo que consiste la ADECO. No sé si hay alguna duda, porque lo otro que yo les preguntaría es si ustedes manejan lo que son las habilidades del siglo XXI. Margarita envió unos videos, yo los vi los videos. Yo estaba mirando de que el punto de vista de ECO, aquí, no sé si yo lo malentiendo o no, o no sé si los profesores lo van a malentender, porque generalmente cuando hablamos de TICS, hablamos de esta sociedad digital, que así mencionaban también los videos, pero a mí me encantó el último video que Margarita nos mandó en realidad, de unas escuelas de allá de China parece que son chinos. Me encantó porque habla de la innovación. Y de hecho, aquí en nuestro proyecto habla de la innovación pedagógica con el uso de las TIC. Y a veces nosotros los profesores nos vamos solamente a la parte digital, pero no a lo que realmente es la innovación. Bueno, el profesor en el video ahí enseñaba matemáticas. Y las matemáticas, él hablaba este desarrollo del pensamiento, porque una de las habilidades del siglo XXI es el desarrollo del pensamiento y la parte crítica, y él veía como los niñitos chiquititos, ellos miraban, sacaban ecuaciones, algunas ecuaciones con respecto a las restas. Entonces él trataba de que los niños, y lo otro que me gustó a mí en el video, y yo creo que es muy bueno y sano hacerlo, y comenzamos nosotros, me parece que el primer ADECO que hicimos, Margarita, fue las experiencias pedagógicas. Y ahí hablaba, en este video, todos los profesores, bueno, eran varios profesores que veían la clase y tomaban notas y todo lo demás, y ellos enriquecían la clase después, ¿cierto? Cuando analizaban la clase del profesor. Lo hacían antes, el durante y el después. ¿Cómo poder potenciar estas enseñanzas, esta innovación? Pero hablaban de la innovación más que el desarrollo de las TICs. Entonces, yo no sé si estoy pegado con la palabra innovación, porque generalmente uno cree que el usar plataformas o diferentes estrategias, a lo mejor, de enseñanza de la tecnología, estoy innovando, porque a lo mejor hago lo mismo, pero estoy aplicando diferentes plataformas nomás, y no estoy innovando en la enseñanza. Sí. Eso lo entiende muy bien, porque el temor que tengo yo con esta ADECO, de hecho nos vamos a reunir con todos los colegas del país la próxima semana, porque hay mucha inquietud en este ADECO, que puede que pase eso, que nos vamos derechito a fortalecer las formas de comunicarnos a través de estas plataformas, o hacer lo que ese profesor que le gusta trabajar con las TIC en el aula. Y resulta que la habilidad del siglo XXI, una parte es lo tecnológico, ¿ya? La pedagogía está primero que la tecnología. La tecnología siempre va a ser un medio. Y las habilidades del siglo XXI son más que solo tecnología, ¿ya? Entonces, así es.
Por eso que este ADECO se recomienda hacerlo como dice el libreto, porque, mira, este material es de la UFRO, que en conjunto con la Católica lo seleccionaron y lo adecuaron para este ADECO. Por lo tanto, les debe haber costado mucho seleccionar el material para levantar un diagnóstico si realmente los profesores, los equipos de aula, estamos preparados para trabajar las habilidades del currículum. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de habilidades y actitudes y conocimientos. Y hasta cuando hablamos de eso en los talleres con los profesores están confundidos, están muy cargados el conocimiento a la materia, al contenido, y la verdad es que las habilidades les cuesta trabajarlas. Cuando les decimos trabaje un solo objetivo de aprendizaje todo un trimestre, todo un semestre, no, es que no puede ser, no puede ser. Claro, ¿por qué? Porque está mirando el contenido que está en el objetivo, claro, lo puede pasar en una semana, pero no está trabajando la habilidad. Entonces, todas estas habilidades, mira, en básica dice que el alumno debe ser audaz, inquisitivo, pensador, crítico, ¿ya? Y las habilidades del siglo XXI, que ustedes tienen el esquema ahí, son como un resumen de lo que se hace en básica y está considerada la habilidad del siglo XXI, incluso que ya se empiecen a desplegar en básica, trabajarla para que en enseñanza media todos salgan con las herramientas para aprender, para aprender a hacer, para aprender a compartir, para aprender a ser ciudadanos, ¿ya? No es solo tecnología, no es solo TIC. Por supuesto que van a ayudar, ¿ya? Así que ese es el sentido. Bueno, yo lo encuentro complicado. Don Tomás lo encuentra fácil. Para mí es complicado, lo he leído, me ha costado mucho. Pero sí tengo preguntas, como te comenté al principio. Elegir 5 a 10 personas voluntarias, el primero que van a decir, más trabajo. Lo primero que van a decir, ¿cierto, Claudia? Más trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo dentro de la semana, o el equipo directivo en este caso, suspende la clase para verlo como perfeccionamiento y trabajar todo el colegio, todos los docentes, no solamente un grupo, porque si a mí yo estoy en el grupo, voy a sentir que tengo más trabajo que lo otro. Yo veo un poquito más allá, sí. Conozco a los colegas. Sí, yo entiendo y soy empático con eso, porque eso me lo va a preguntar cualquier profesor de aula, ¿ya? Porque el profesor de aula siempre está viendo más pega nomás. Pero la pregunta es, ¿por qué el profesor ve más pega si tiene bastante tiempo para hacerlo? Y va a decir, si yo estuviera con ustedes, yo dejo desnudo a los equipos directivos, ¿ya? Entonces al final descubren lo que pasa es que están haciendo demasiadas cosas que no tienen nada que ver con lo que debería hacerse, y obviamente que ahí van a haber tiempo para poder hacer donde no hay tiempo. Segundo, ¿por qué yo tengo que separar a un grupo que haga solo la habilidad del siglo XXI y el resto haciendo las habilidades del siglo pasado? No, pues es una decisión del equipo directivo. Y todos los profesores deberían estar trabajando en las habilidades del siglo XXI, para que no lo vean que es más trabajo, sino que me reemplazaron el trabajo que hacía por esto que es más interesante. Yo, ¿por qué lo encuentro entre comillas fácil? Porque la motivación de los profes, sobre todo los más jóvenes, es que van a sentir que aquí hay un espacio para desplegar mejor sus habilidades. Hay muchos profesores que tienen a lo mejor las habilidades tecnológicas, pero con el modelo de enseñanza que tenemos está restringido, no las puede aplicar. Por ejemplo, en el Liceo de Coronel, el año pasado, el departamento de inglés hizo un diagnóstico ¿cómo se llaman esto lo que usan en los celulares los chiquillos? Que son herramientas, son app, no sé, tienen una aplicación. Ya, hicieron un diagnóstico de todas las aplicaciones que tenían. Ellas se dieron el trabajo de investigar cuál era el propósito de cada una y empezaron a hacer las clases con esas herramientas. La clase de inglés era un éxito. Era la única clase donde los estudiantes participaron y mostraron los proyectos. Realmente aprendieron 1 kilo y las profes dicen que lo único que hicieron fue aprovecharse de lo que ellos sabían. Y claro, justo había un par de profesoras de inglés, porque es un liceo que tiene 1500 estudiantes, que se manejaban ellas también en el tema, pero había otras que no, pero aprendieron
de lo que existía. Ahora, cuando escucharon esa experiencia del departamento de inglés, empezaron también el resto de los departamentos a buscar esa línea. Yo creo que ahí está un poco la idea que podría motivar a algunos profesores. A los que no nos vamos a motivar mucho somos nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esa forma, pero no por eso uno no se va a motivar, al menos colaborando con ideas, aunque a lo mejor no me va a tocar a mí demostrar con los chiquillos estas habilidades. Entonces ahí ya entra el tema del colectivo, lo que dije al principio, ¿ya? Para que los profes no encuentren de que es trabajo extra, hay que incorporarlo dentro de los trabajos que no son extras, que son los habituales. Claudia, ¿se podría trabajar el día lunes en trabajo colaborativo? ¿El trabajo colaborativo de TIA? Sí. Yo creo que sí, pero igual ahí hay lunes que no estamos organizándolos como reuniones. O sea, habría que hacer lo que dijo don Tomás, de dividirlos en células chicas y hacer mini equipos de aula. Se puede hacer ahí o se puede hacer también los martes que nos correspondan el consejo técnico. Es que como estamos atrasados y son 3 talleres, y yo creo que sería Sí, 4. se puede. ¿Se puede? Sí, habría que hablar con Lili nomás y que nos dé un espacio. Tampoco son largos, entonces... Y lo otro, no sé, en forma personal, pienso que debería ser todo el personal, todos los docentes. No sé qué dicen el director, Gabriel, inspector. ¿Usted se refiere al director de educación? No. ¿Qué le parece, jefe? Me parece bien. Y lo que dice don Tomás, yo creo que cuando uno ve grupos, como te decía Margarita, van a encontrar ellos que es trabajo adicional. Cuando uno toma todo el conjunto de los profesores, yo creo que es más beneficioso. Y es mejor en el sentido porque ve más visiones ahí. Y yo creo que vamos a hincar el diente en este aspecto de no tanto de las TICs, sino de la metodología de este cambio que tienen que hacer de las habilidades. Porque claro, decía don Tomás, está la resolución de problemas, por ejemplo. No se hace. ¿Y qué hacemos de resolución de problemas? La palabra problema lo llevamos solamente a matemáticas. Ejercicio. Desarrolle este ejercicio. Desarrolle este ejercicio. Y eso no es resolución de problemas. O sea, mucho más abarcante. Yo creo que todo el colegio. Es mi manera de pensar. No sé qué piensa el resto. Yo recomiendo todo el colegio para la meta 1. Todo esto que acabamos de conversar con todos. Los asistentes, todo. Y hagan cuenta que la fundación les dijo la próxima semana va a haber una capacitación de habilidad del siglo XXI y todos lo tienen que hacer. Ahí nadie es chiste y todos lo hacen. Entonces, háganlo como que es algo oficial para todos. Cuando terminen los talleres, con los resultados que tienen, ustedes salen con una idea. Mire, a partir de estos talleres que decidimos hacer para todos, que fue una especie de capacitación en habilidades para el siglo XXI, porque mira, cualquier profesor que esté buscando dónde está la forma de que esto no tiene sentido, van a quedar en evidencia que no están apropiados el currículum. Eso es lo primero que les digo. Entonces, cuando se apropian del currículum, van a descubrir que en el fondo la capacitación es lo más espectacular que han tenido en el último tiempo, ¿ya? Tengo colegios que incluso están privilegiando las habilidades del siglo XXI ahora en pandemia y están trabajando las habilidades que están descendidas con las habilidades del siglo XXI. Es decir, achicaron el currículum. A eso los aplaudimos nosotros, porque se están economizando el método carretero, ¿ya? Entonces yo lo haría con todos y una vez que terminen los talleres, ustedes se juntan, ven los resultados y van a ver cómo no van a haber 5 que se entusiasmen. Si hay 5, bueno, ya cumplimos requisitos, lo hacemos con 5, ¿ya? Pero si lo hacemos con 5, con 10 o con 15, una segunda recomendación, ustedes no pueden a un grupo de 10 o de 15 o de 5 tenerlos con tareas distintas al resto, porque eso no debe ser, no debe ser. Es decir, si los que están en el piloto van a trabajar 20 actividades que demuestren que están trabajando la habilidad del siglo XXI, al resto también se las pido, pero no le voy a exigir seguramente que las actividades a lo mejor las haga como las estamos pidiendo en los que están motivados.
Porque si empezamos a hacer cosas distintas, ustedes saben, la micropolítica la conocen más que yo de su establecimiento vocacional, ya conocen, incluso ustedes se están situando, ya la colega tanto, le voy a ver la cara nomás que va a poner y va a cuentear con la otra y van a hacer, bueno, ese tipo de cosas que se llama micropolítica, que la conocen solo ustedes, hay que siempre considerarla al momento de planificar estas actividades, estar preparado para. Don Tomás, ¿y por Entonces, qué tienen que ser 10? Porque en pandemia, que se supone que todo es más complejo, los ADECOS del año pasado y este año ha puesto como un mínimo. ¿Por qué? Porque los mismos colegios, sobre todo los que hacían visita en el aula, mientras no haya clase presencial, no hay visita, decían. Ya, pero mira, al final hagámosla por Zoom, sí, pero en mi colegio los estudiantes no tienen. Ya, listo. Entonces, finalmente, búscate 5 que tengan internet en su casa y aunque sea con un estudiante que tenga internet, llévalo adelante. Entonces, como que ahí se minimizó. Pero ahora, Si yo ¿sí? peco si lo tengo con todos los profes en mi ADECO. Yo recomiendo que después de que vean el resultado del levantamiento de un diagnóstico, que es la meta 1, antes de la meta 2 que van a planificar y le van a hacer una propuesta, ahí toman la decisión. Y si ven que hay un entusiasmo de, no sé, el 50%, al resto yo lo obligo, ¿no? Ya. Porque el que no está apropiado del tema le va a haber problemas, pero cuando termine el año le aseguro que van a encontrar que es la mejor capacitación entre pares que han tenido en los últimos 10 años. Claro, porque nosotros hicimos, me recuerdo, no sé si fue una encuesta, pero fue una consulta que se le hizo a los docentes y la mayoría, no digamos el 100%, pero la mayoría estaba con ansias de aprender esto de las TICs, que yo no sé, y yo quiero que me enseñe porque yo me siento en desmedro sobre todo ahora que estamos en contexto de pandemia, entonces yo necesito de esto, yo necesito de esto y yo necesito. Eso es lo que yo me recuerdo de lo que hablaron la mayoría de los docentes. Por eso que mencionaba yo tomarlos a todos. Claro. Mira, yo quizá aquí voy a cometer una infidencia, sí, pero un director que es relativamente joven me llamó para decirme que lo encontraba muy básico el material que está aquí, ¿ya? Pero yo lo entiendo porque un joven que la habilidad del siglo XXI sin saber que están en el currículum, ya las tiene solo por ser joven, ¿ya? O porque viajó al extranjero, o porque vive en el mundo, es ciudadano del mundo, y lo encontró muy básico. Yo la respuesta que le di, usted lo encuentra básico, pero esto es para los profesores. Esto es lo mismo que un profesor de biología, química y física que encuentre, no sé, que analizar la fotosíntesis desde la física y desde la química es demasiado básico, ¿no? Pero es básico para ti. Pero para el profesor de biología que no se maneja mucho en la especialidad, tú harías un tremendo aporte para que comprenda mejor el fenómeno cuando lo relacione con sus estudiantes. Entonces, yo creo que asusta el ADECO y justamente ¿por qué? Porque lo desconocemos, no sabemos lo que hay. El ejemplo que di, yo creo que si él trabaja con sus profesores va a descubrir que lo que él encuentra básico resulta que es súper complejo para sus profesores y ahí el director lo que tiene que hacer es bajarse al nivel de que están los estudiantes y levantarlo. Y ya que él se maneja y tiene competencia, va a ser un director que va a estar pero fascinado apoyando a sus profesores. A lo mejor me equivoco, capaz que tenga razón y todos en ese colegio son secos en habilidad del siglo XXI. Puede ser, yo lo leí también y al principio cuando leí la primera lectura lo encontré básico, porque pensando hablando de solamente las TICs, pero cuando uno mira del otro punto de vista de la innovación, la cosa cambia. Y cambia de perspectiva, porque hablaba ahí de uso de las tablets, de computador, de algunas plataformas, claro, y eso lo saben, yo creo que todos los colegios lo saben, pero cuando va el tema de la innovación es lo complicado. El cambio de paradigma que mencionaba en esta sociedad digital, ahí las cosas cambian. Entonces, no es tan fácil decir que no, yo lo manejo y esto es muy simple. Es simple nombrarlo, pero cuando uno viene ahora ya, pues, innovemos, pues, hagamos algo nuevo, ¿eh? Y ahí la cosa es distinta. Lo otro, nuestros colegas saben cuáles son las habilidades del siglo XXI.
Aquí van a saber. Yo creo que no. Entonces yo Yo creo creo que- realizar la encuesta y Claudita colocar eso, una pregunta así. ¿Usted conoce la habilidad del siglo XXI? Y lo otro, ¿le gusta? Si dice que no, depende. Pero si esa la colocamos, acuérdate. De ver, sí. Y lo otro sería, ¿está dispuesto una cosa así a conocerla, estudiarla o tener una capacitación? Podríamos agregar una pregunta para ver qué condiciones están ellos, qué pensamiento Me tienen. parece que yo la puse ahí como sugerencia, algo de reconocer qué hay, qué tienen, qué habilidades tienen y cuáles, y si les parecería a ellos mejorar. Porque como decía el director, claramente si les digo yo, miren, ¿les gustaría aprender algunas aplicaciones para hacer juegos en clase? Van a decir, sí, no, yo ya sé algunas. Pero la propuesta no es esa, po. La propuesta es cómo yo hago que una aplicación o que una plataforma o tener acceso a Internet me permita, por ejemplo, desarrollar pensamiento crítico, que era la gran habilidad que nosotros de paso lo tenemos como discurso en la filosofía. Educación adventista, uno de los 5 o 6 ejes es justamente el desarrollo del pensamiento crítico. Solo que le hacemos el quite porque son los alumnos que nos revuelven el gallinero. Entonces, como nosotros le hacemos el quite, tampoco vamos a promover que haya muchos alumnos divergentes, muchos alumnos que me cuestione, mucho alumno que sea el alumno parado, que me responda o que me salga con una pesadez cuando yo le estoy queriendo decir algo y él viene con otra idea que es un poco irritante. Y eso es pensamiento crítico. O sea, ahora, eso a través de la herramienta informática, a través de una investigación, eso claramente es un desafío que muy poco profesor, primero, maneja, porque el profesor puede manejar muchas aplicaciones, pero no sé si trabaje el cómo hacer que el alumno genere su propio aprendizaje, que el alumno cuestione, que el alumno construya su propio. Eso son muchos menos los que lo logran. Entonces, ahí yo creo que está el desafío, plantearlo como una herramienta, no que aprenda a usar el celular, no, que aprendiendo a usar el celular lo transforme en una herramienta para que el alumno, por ejemplo, discrimine información y sepa determinar en el infinito Internet, que sepa decir, esta información es real, esta es creíble, esta es certera, esta es fake. Esa capacidad, el alumno, nuestros alumnos hasta de octavo, uno claramente el alumno no es capaz de distinguirlo. Y yo me temo que el profesor muchas veces también cae en eso, ¿no? Usa la información y tampoco la filtra. Si el profesor no tiene esa habilidad todavía bien clara, menos se la va a entregar. Entonces, yo creo que ahí está el desafío, creo que el director tiene mucha razón, ¿no? El desafío es real, solo que tenemos que nosotros ampliar el foco. El foco no es que aprenda a usar la internet o que aprenda a usar el celular. El foco es que el celular sea un instrumento para lo otro. Y lo otro es un desafío para todos nosotros, creo. Y lo otro que viene importante... No sé, ¿me estás hablando a mí? No, a ti no, te estoy hablando... te están retando en la casa, Gabriel. No, no sé. Uno de nuestros sellos que dice... Oiga, disculpen, ¿puedo opinar? Es que estaba hablando con mi esposa. El año pasado, debido a la falta de interés de los apoderados, de los alumnos, especialmente de octavo, hice un PowerPoint sobre las habilidades del siglo XXI para los alumnos, en cuanto a que si ellos, por ejemplo, no prendían el computador, no participaban en la clase, se iban a perder de poder tener ciertas habilidades que eran necesarias. Le explicaba que ellos están quedando demasiado mal, y que las habilidades, de hecho hay muchas profesiones que van a desaparecer en pocos años más y otras profesiones que van a surgir. Entonces que ellos necesitan tener ciertas habilidades para poder enfrentar el futuro que tienen. Entonces, si ellos ni siquiera participan en las clases, si ellos no
no les interesa, entonces se están perdiendo una oportunidad de prepararse para la vida profesional que les toca. Ese es mi aporte, director. Necesito retirarme. Tengo reunión, atención de apoderados, con apoderados que me están esperando de octavo, ¿ya? Así que muy importante. Lo que me preocupa de las habilidades, ahora ya están más claras con lo que nos envió, es que en el Ministerio de Educación nos encontramos bastante material, más bien en la OCDE y en estudios en universidades, más que en el Ministerio de Educación, así que me alegro que el Ministerio esté impulsando también la habilidad del siglo XXI, que no era algo que por lo menos hasta el año pasado estaba, porque si uno busca material de la habilidad en el Ministerio de Educación no encuentra. Ahí le tengo que rebatir porque el año 2012 están en el currículum. De hecho, yo les preguntaría, cuando No, están hablando desarrollo de experiencia, habilidades sí, desarrollo de cuando, habilidades sí, pero las habilidades del siglo XXI, usted las no, encuentra en lo que es más bien la OCDE sí, o universidades. no, mire, sí, material hay. El problema es que el ministerio obviamente no es academia. Lo que tiene que hacer es instalar el currículum. Y en el currículum desde el 2012 lo instalamos con básica, la habilidad del siglo XXI, y yo le preguntaría a los profesores, ¿le gustaría conocer la habilidad del siglo XXI? Sí, no. ¿Las aplica en el currículum? Porque resulta que las debería haber aplicado. O Es sea, que si si alguien están las con va a ese conocer nombre, ahora, disculpe que están con ese así es, nombre, señor. habilidad del siglo XXI. Mire, busque Ley General de Educación, que fue la Revolución Pingüina, cambió todo el currículum en Chile. Y partió con enseñanza básica, lleva 9 años. Partió con el perfil del estudiante, léanlas ahí. Ahí están, dice alumno inquisitivo, pensador, crítico, son varias. Y después cuando llegamos al séptimo le colocamos habilidades del siglo XXI. Desde séptimo básico están desde el 2015. Entonces, lo que pasa es que nosotros descubrimos que los profesores, como siguen con el decreto, o sea, con el currículum anterior a la Ley General de Educación, todavía están con el 4002, el exento 300, no se han apropiado el currículum. Sí, y ahí lo van a descubrir. Incluso la forma de trabajarlo integrando asignaturas con el famoso ADP, ahí empezamos a hablar de integrar las asignaturas. Pero los profes la están descubriendo recién a propósito de la pandemia. Por eso es que es importante, yo apoyo en el sentido de que involucremos a toda la comunidad para dar este baño nuevo y que todos estemos hablando de lo mismo. Porque si solamente integrar a algunas personas, después es más complicado. Es un derroche. Mira, hasta que termine la meta 1, estos 3 talleres, yo creo que ustedes se aseguran un piso que va a mover el piso. A algunos se le va a caer la teja inmediatamente y a otros a lo mejor después, no importa. Pero ustedes deberían aprovechar. Yo cuando lo vi esto dije, no, esto de hecho yo lo voy a hacer en todo Coronel, digamos, ¿ya? Se lo voy a pedir a todos mis directores, a todos que partan con la habilidad del siglo XXI y después ya cada uno ve lo que siente que cree que podemos hacer. Entonces a ustedes yo les recomiendo, y es lo que les voy a recomendar a todos los que están en ADECO en la provincia de esto, les voy a mandar un correo que los obligo a la meta 1, si no se los voy a rechazar, que claro, la meta 1, jefe, el diagnóstico la levanten a todos. Pónganle que fue sugerencia del director de Walpen. ¿Por qué el jefe? Incluso les voy a enviar presentaciones con las que las difundimos el año que les estoy diciendo. Con las mismas presentaciones, así de viejas, para que vean de que no es por hacerle una defensa al ministerio, digamos, porque en definitiva que venimos hablando de habilidades y actitudes con los conocimientos hace rato. Lo que pasa es que estos después fue tan rápido el conocimiento que les fuimos agregando valor, ¿ya? Entonces le llamamos habilidades del siglo XXI, que además son más amigables abordarlas para el efecto del currículum. Como le comentaba, nuestro sello, el primer sello de qué habla, del pensamiento crítico, ¿sí o no? Te recuerdo, es el primer sello, entonces está ideal. Y trabajar 2, máximo 3 habilidades nomás, no abarcar tanto. Y es interesante lo que dijo el colega, nuestro profesor de historia, que estando en el sello, como que no nos conviene porque los estudiantes se nos van a poner parados, ¿ya?
Y me acordé de mis tiempos de evangélico con mi pastorcito Farías, que en la escuela dominical, cuando yo le di otro matiz del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en Corinto, que pedía la joya porque obviamente en Corinto era un puerto. Entonces cuando le dije eso, me dijo contumaz, hereje. Era con Tomás era. Entonces, y los amigos que no son cristianos, justamente por eso que no les gusta la religión, porque nosotros todo lo que sea crítico como que no nos conviene. La idea es que todos vayan con anteojera nomás lo que nosotros les decimos. No, yo creo todo lo contrario. Yo creo todo lo contrario, que mientras más discusión hay entre estudiantes, diálogo, yo creo que más posibilidades tiene que el mensaje de nuestro amado Dios tenga más posibilidades de que lo notemos acá en la tierra y no esperemos el reino de los cielos para verlo. Al menos la esperanza que nosotros crucificamos a Tomás el incrédulo, pero en realidad hay una virtud en no creer. Hay una virtud en decir, oye, y convénceme, porque no. Nuestros alumnos en general tienen mucha adhesión afectiva a lo que el profesor le dice, pero ese alumno está expuesto a una sociedad en la cual sale de la escuela y nadie le cree, ni él tiene por qué creerle a nadie, si tiene que cuestionar todo. O sea, esa forma de pensar es una habilidad sublime. De hecho, Dios la promueve. Pregúntame, le dice a Job. A esto lo inquiere, porque si no estamos sonados. Hoy día los chiquillos a los 12 años salen de nuestros colegios y ya han tenido una vida, pero en que si no cuestionan, están sonados ellos. A los 12 años ya perdieron la vida si no la han cuestionado. Yo recomiendo, para terminar, cuando presenten en el primer taller donde hay una PPT que alguien tiene que presentar, yo colocaría unas 3 o 4 láminas del currículum, donde está la habilidad del siglo XXI, y diría al terminar las láminas, nosotros estamos empoderados de estas habilidades que tenemos que estar enseñando en el currículum. Por eso las traje ahora, a propósito de lo que voy a hablar a continuación, que vamos a trabajar las habilidades del siglo XXI. Para que el profesor sobre todo el profesor que siempre se escabulle, ¿no es cierto? Anda buscando un fundamento para no, yo estoy con el día, yo estoy con la nivelación y no me saquen de eso. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en definitiva, no darle posibilidad a que se nos escape con un argumento que no es culpa de él. Él tiene la habilidad pero nosotros no le entregamos las herramientas para que a lo mejor la pensara antes de pedir la palabra para decir que no estoy de acuerdo. La única dificultad que yo le veo a este tiempo, a este momento, para instalar esto, para traer esto a reflexión del profesor, es que la clase y el momento de instalación de híbrida al profesor le está generando un problema, porque ahora en este momento el profe que está yendo a híbrida está teniendo que resolver un tema técnico de cómo transmito a la casa y a la clase, y eso es que es un tema técnico de sentirme cómodo. Al mismo tiempo el profesor le está diciendo, chuta, y eso lo va a distraer, y este es un tema mucho más relevante, pero hay que hacerlo. Este es el momento del año que hay que hacerlo. Pero es un desafío que al profesor tenemos que también asumir que lo tiene que enfrentar. Bueno, nadie lo obliga a hacer una clase híbrida. Nadie. Yo lo que haría ante eso es no hacer clase híbrida. Yo lo que hago es inmediatamente a mis profes ya los tengo estresados solo con la clase online remota, y viendo los pocos que lo están haciendo, en todos los colegios he escuchado lo mismo, ¿ya? El director, el sostenedor, inmediatamente, cortemos eso, no funcionó, seguimos online hasta que pueda, y cuando sea presencial va a ser solo presencial. Y los que no quieran venir a clase, perfecto, les preparamos las guías, se las mandamos para la casa. Es decir, primero está la persona del profesor, no lo podemos angustiar. Además se van a llenar de licencias. Así que esa es una decisión que tienen que tomar ustedes pensando ya en los que están viendo.
Yo tengo testimonios de muchos colegios particulares, porque los municipales no han partido, ¿ya? Que han ido 2 estudiantes, 3 estudiantes, pero tienen que estar preocupados de la pantalla con los que están todos allá, y preocuparme de este, y ir al computador, es un desastre. Es un desastre. Puede que alguno lo haga bien, pero lo que he escuchado en la generalidad es que ese fue una estupidez proponer la famosa clase híbrida. Así que, para que le den una vuelta a eso. Mire, lo que le dije a un colegio que me dice, pero es que yo quiero que vengan, pues si a mí me interesa que la clase presencial. Claro, pero la familia es la que define si va o no va. Entonces, lo que tienen que hacer, miren, los pocos que vengan, ubíquenlos respetando todos los protocolos, le instala el computador y que siga la clase online. Y usted está como un facilitador acompañándolo. No haga clase. ¿Puedo hacer eso? Pero por supuesto. ¿Quién la obliga a hacer 2 clases simultáneas? Nadie. Así que esos son tips. Don Tomás, pero frente a una supervisión, ¿cuál sería el sustento? Porque yo, la No hay verdad, si usted supervisión, me dice eso, yo no hay le pido a mi supervisión. director que no sigamos No hay transmitiendo y supervisión. seguimos. La única posibilidad de fiscalización que hace la superintendencia sería de que algún profesor o algún apoderado o estudiante vaya a reclamar. ¿Ya? Y lo que va a hacer la super, oye, la super, ellos no tienen ninguna ganas de ir a los colegios, digamos, es decir, eso es lo primero, digamos. Lo que va a hacer, les va a pedir el plan de retorno a clase que usted subió el 8 de marzo, de enero. Si usted no ha hecho ninguna adecuación, que hay un correo donde usted tiene que enviar las adecuaciones, por supuesto lo van a pillar. Es decir, Por ejemplo, nuestro plan, don Tomás, nuestro plan dice que entrábamos en fase 3, pero resulta que el ministro obligó a todos a entrar en fase 2, casi cuarentena. Entonces, al final, yo la verdad no sé a quién hacerle caso, honestamente, porque, o sea, obviamente al director le hacemos caso, pero si él dijera, ya, no se hace presencial y seguimos como usted dice, pucha, sería, imagínese todo lo que se ha invertido, po. Mira, el director es el ministro en el colegio. El director es el seremi. Todos los roles que hay fuera del colegio los asume el director. Y si yo quiero tener un alumno audaz, inquisitivo, el director tiene que ser audaz e inquisitivo también, sino ni una posibilidad. Entonces, usted, director, tiene que tener el respaldo de por qué tomó la decisión. Esto es lo que presenté el 8 de enero. Nos dimos cuenta la partida que ustedes nos obligaron a entrar en fase 2, porque estábamos pensando en la 3, ¿ya? Que en definitiva lo que hicimos fue esta adecuación. Y este es el definitivo. Y te vamos a aplaudir porque en el fondo eres coherente con lo que decidiste con todos los actores claves que tiene la comunidad educativa. ¿Quiénes son? Los profesores, los asistentes, los apoderados y los estudiantes. Si ustedes convencen a toda su comunidad educativa, lo único que pedimos como ministerio, que nos lo pedimos porque se nos ocurra, es que si un estudiante, una familia, necesita ir a dejar a su estudiante al colegio, hay que tenerlo abierto y atenderlo. Pero que no son muchos. Y ahí lo que hay que colocar en el plan, que lo vamos a atender, lo vamos a asegurarnos que están las condiciones para que esté seguro, pero le vamos a dar un computador y va a seguir la clase online que está haciendo el profesor desde la casa. No le vamos a hacer una clase aquí. Nadie los puede obligar a hacer una clase. Y si gustan, le ponen, ¿quién lo dijo? Tomás Fuente. Yo pongo el peso a las balas. Tomás, Sí. dice. Lo que pasa es que el director del Colegio Metodista de Hualpén no hubiera querido hacer clases presencial, pero resulta que el director del colegio, ¿cierto? X, hay una presión del sostenedor. Entonces, es ahí yo digo el meollo de la situación. Porque lo otro es, yo entiendo que al ministerio lo que le interesa es la clase presencial, no le interesa la clase online, menos la clase híbrida. Claro, entonces uno recibe presión desde parte del ministerio, como dice Claudia, y también del sostenedor, ya pues, volvamos a clase presencial, pues. Volvamos a clase presencial, porque eso es lo que está indicando a mí, allá el ministro en Santiago.
¿cierto? Que es la clase presencial para ellos todos, y de hecho, no empezamos aquí en la carrera, al que nos cambiamos de tema, yo creo que deberíamos dejar de grabar ya, Margarita, ¿ya?